prevención del SIDA y otras enfermedades de contagio sexual en colegios e institutos. El Instituto de Educación Secundaria de Puçol, en l'Horta Nord, es uno de ellos. Ángel Catalá, sexólogo del Departamento 4 de Salud de la Consellería de Sanitat, ofrece charlas dentro del programa de educación afectivo-sexual dirigidas a los alumnos de tercero de la educación secundaria obligatoria. Durante un periodo de tiempo incluso no puede manifestarse, es decir, la persona tiene una apariencia normal, está totalmente sano, a pesar de ser portador. Eso puede llevar a confusión, sobre todo en jóvenes, ¿verdad? Que sobre todo cuando conocen a alguien, pues se dejan guiar por el aspecto externo. Y claro, eso les puede llevar a tener una falsa sensación de que no hay peligro y no usan condones. Entonces les explica efectivamente pues, que hay un periodo en que el virus se puede contagiar, pero que la persona incluso no lo sabe. Por eso es necesario pues, hacerse controles médicos, analíticas, etcétera, si uno cree que ha estado expuesto a un contacto sexual de riesgo. Se calcula que un tercio de las personas infectadas con el virus lo desconoce. Lo que estamos viendo aún es que el 50% de la gente diagnosticada de VIH lo hace ya tarde, cuando ya ha desarrollado un SIDA o cuando ya tiene síntomas. O cuando eso. Entonces, lo ideal es que se hagan las pruebas cuando uno se encuentra bien. Y entonces es pensar si tú has tenido algún riesgo, ¿no? Pues si has tenido relaciones sin preservativo, si has tenido una pareja que pueda haber algún riesgo. Es decir, que no pensemos en que no nos puede pasar a nosotros, ¿no? Pues si tenemos relaciones sin preservativo, sean amigos, conocidos y tal, pues valdría la pena hacerse la prueba. Estando bien, nunca pensemos que porque estemos bien no nos tengamos que hacer la prueba. Y la prueba es muy sencilla, es hacerse un análisis de sangre donde se pide el VIH. Y lo puede hacer cualquier médico de cabecera, así que es un acceso muy sencillo. En casos de riesgo es muy importante hacerse la prueba del VIH. ¿Y si contraemos la enfermedad? ¿Cómo es el proceso de aceptación? Bueno, yo soy seropositivo desde hace 6 años. En aquel momento, como muchas otras personas, en las que tienes pánico a conocer una situación real, una situación médica real, retardas un poco la posible noticia de tu estado serológico y, como es normal, todos tenemos miedo a conocer ese diagnóstico, pero llega un momento en el que no queda otro remedio, hay que saberlo, hay que conocerlo, sobre todo para poder cuidarse. Entonces, evidentemente, hay un antes y hay un después. Yo tuve que pasar por todo ello, la situación no fue fácil, es bastante dramático porque tienes familiares, tienes amigos, tienes círculos muy íntimos en los que te cuesta mucho dar a conocer esta nueva noticia en tu vida, pero sí he de decir que, a pesar de todo y por encima de todo, después de conocer esta noticia hay un proceso de asimilarlo, de asumirlo y de tener que vivir con ello, y yo opté por hacerme visible, porque mi estado serológico fuera conocido y por poder seguir trabajando en las ONGs, y desde Calsicova y el colectivo Lambda tenemos este trabajo en prevención, en solidaridad con las personas seropositivas, y por eso cuento que hay un antes y hay un después. No es fácil asumirlo, seguro que no es nada fácil, pero las personas con VIH que seguimos vivas, queremos seguir viviendo y seguimos deseando tener toda la calidad posible de vida, y aquí estamos asumiéndolo y transmitiendo el mensaje a los demás de que se puede vivir con ello, se debe de vivir con ello, y que lo mejor que podemos hacer es hacernos visibles para transmitir el mensaje de solidaridad y de respeto y de no estigmatización que las personas con VIH hemos sufrido todos estos años atrás. Como os he dicho antes, las cosas han mejorado desde la sanidad pública, desde los entornos solidarios, etcétera. La sociedad parece que cambia, parece que ya no somos apestados, parece que todos entendemos que no hay tantos riesgos ni tantos peligros por seguir asumiendo que dentro de nuestros entornos más íntimos hay personas con VIH, y así son las cosas. Es difícil, es complicado vivir como seropositivo, pero no tenemos otra opción
y por eso seguimos reclamando desde las plataformas de lucha contra el SIDA la necesidad de la solidaridad de la ciudadanía. La sociedad ha estigmatizado, y muchos sectores lo siguen haciendo, a las personas con esta enfermedad, pero avanzamos lentamente. Es algo complicado separar y hacer partes a nivel de, si hablamos de solidaridad o hablamos de respeto o de no estigmatización, pero es evidente que hoy en día, aunque las cosas van mejor, tenemos que seguir hablando de trabajar en la prevención y seguir insistiendo en que la educación sexual, sobre todo en las poblaciones adolescentes, se lleve a cabo para que la gente pueda protegerse, pueda prevenir la infección por el VIH, pero luego está la parte más social, que es la parte que nos atañe a las personas que ya vivimos con la infección por el VIH. En este campo hay que seguir trabajando, hay que seguir reclamando muchos derechos y, claro, las personas que vivimos con el VIH tenemos un antes y tenemos un después. El rechazo a las personas seropositivas, como antes os he comentado, va a mejor, es decir, la sociedad va entendiendo que las personas seropositivas, la enfermedad no es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad declarada por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, como enfermedad transmisible y no casual. Entonces solamente existen unas vías